Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña la secretaria general de Convergencia Social, Javiera Menay. Javiera, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias por el espacio. Oye, Javiera, pasado ya quizás el revuelo que causa el ganar una elección de la manera que se ganó, con la diferencia que se ganó, ya un poco más con los pies en la tierra, pasado el tiempo, ya con un trabajo de armado de gobierno. ¿Cuáles son las expectativas con las que llegan ustedes al 11 de marzo, considerando siempre el contexto quizás más fuerte que el presidente electo tiene que considerar a la hora de armar equipo, a la hora de ver cómo va a enfrentar el gobierno, que tiene que ver con que son minoría parlamentaria? ¿Cuáles son las expectativas con las que ustedes llegan? Mira, son hartas cosas. Yo creo que lo primero es, como tú bien dices, el triunfo del presidente electo marca un escenario que es un escenario que para nosotros fue bien interesante de mirar, en el sentido de que muchos actores políticos, sociales, incluso personas que antes no estaban vinculadas a la política tradicional se involucraron dentro de la campaña de Gabriel Boric, y eso representa una diversidad que a nuestro gusto se vio muy bien reflejada en la conformación de gabinete. Creo que eso, al menos por nuestra impresión, representa un compromiso que tiene el gobierno por representar el Chile real, y eso es un primer paso que al menos igual me interesa destacarlo. Nosotros llegamos al 11 de marzo con un equipo que ha estado, insisto, conformado bajo un criterio de pluralismo y también de paridad. Dicho esto, entendemos que se abren grandes desafíos para el próximo gobierno, sobre todo en los primeros meses. La situación económica sabemos que se encuentra en crisis, nos encontramos además con una nueva ola en el contexto de la pandemia por la variante Omicron, y además hemos visto una desafección y una sensación de abandono por parte del gobierno actual. Por ejemplo, tenemos el caso del ex canciller Andrés Alamán, que se encontraba en Sí. España, mientras acá nos enfrentábamos a una crisis migratoria que la verdad es que viene de larga data, pero se agudizó durante las últimas semanas. También hemos tenido algunas declaraciones a nuestro gusto desafortunadas, por ejemplo, que le entregan responsabilidad a autoridades que aún no asumen de problemas que tiene en este momento el país. Y en eso vemos que existe una alta expectación por el cargo de gobierno. Hay Eso. muchas expectativas de la población. Y esas expectativas creo que no son omitibles. Nosotros tenemos que saber responder a ellas, pero de manera responsable. Y por lo mismo, al menos durante los primeros meses, una de las cosas que nos parece relevante es algunos temas instalarlo y priorizarlos. Como ha dicho Gabriel Boric, el presidente electo, nos interesa, por ejemplo, hacernos cargo de la gestión de la crisis sanitaria, que entendemos que es una responsabilidad del Estado y que en este caso nosotros las vamos a asumir como próximo gobierno. También nos interesa hacernos cargo de la reactivación económica, sobre todo de manera responsable, y que también nos permita recaudar para después poder expandir los derechos sociales. Entonces, en relación a agenda, sí o sí tenemos que atender urgencias, y al menos para nosotros atender esas urgencias igual significa responder a las preocupaciones que tiene la población en el día a día. Y ya sobre el tema parlamentario, en relación a lo que tú nos comentabas de las minorías Sí. parlamentarias, efectivamente hay una situación en el Parlamento, la coalición de Apruebo Dignidad no tiene la mayoría parlamentaria. Eso evidentemente significa de que nosotros, tanto como Apruebo Dignidad, como Socialismo Democrático, que son partidos que el presidente electo también decide incorporar a los equipos de gobierno, y que por lo tanto nosotros entendemos también que van a trabajar en conjunto para impulsar el programa que tenemos como futura administración. Nosotros creemos que sí o sí va a ser necesario poder instalar un diálogo con todos los actores políticos y también los actores sociales, que si bien no están representados en muchas ocasiones en el Congreso, igual son actorías que van a ser relevantes para la discusión que se va a abrir en Chile. Te iba a preguntar, ¿cuál va a ser la impronta que van a poner ustedes como convergencia social dentro del Uh-huh. conglomerado? Mira, esa es una buena pregunta porque creo que tiene relación con lo que estaba diciendo recién, en el sentido de que a nosotros como partido nos interesa mucho apuntalar al próximo gobierno, y de hecho la disposición que tienen todas las personas del partido que van a ingresar a la nueva administración es precisamente esa: poder acompañar y poder ser un aporte dentro de la gestión que va a tener la futura administración de Gabriel Boric. Pero por otro lado entendemos que el partido político no se agota en la administración del Estado. También está Ya. inserto, por ejemplo, en los gobiernos locales, también está inserto en organizaciones sociales, y ahí me quiero detener porque al menos una de las preocupaciones que nosotros tenemos como Convergencia y que estamos trabajando activamente para que no nos pase es que el partido logre tener inserción en los distintos espacios que significa la vida pública. Para nosotros el éxito del gobierno también significa tener una ciudadanía movilizada y una ciudadanía que está siguiendo activamente los proyectos que se proponen. Entonces,
esa es una de las tareas que nos interesa también asumir como Convergencia, y al menos la leemos como una de las improntas que podemos entregar durante los próximos años. ¿Sienten una responsabilidad extra ustedes por ser el partido del presidente? Responsabilidad extra, yo diría que no en el sentido de que no sentimos que nosotros como Convergencia tengamos que tener una mayor responsabilidad en relación a los otros partidos. Nosotros entendemos que todos los partidos tienen el mismo compromiso con el futuro gobierno, van a tener también el mismo rol, y al menos para nosotros nos entendemos en igualdad de condiciones con todos los partidos que conforman, en este caso, nuestro conglomerado. Entonces yo diría que si bien hay una intención de aportar en la línea que te comentaba anteriormente, no necesariamente eso para nosotros se traduce en una responsabilidad o en un rol distinto dentro del futuro gobierno. Ya, porque al fin y al cabo, igual ustedes son una de las fuerzas más representativas en la conformación, por lo menos ahora, de ministro y subsecretario. Sí, claro, o sea, la verdad es que nosotros creemos que el proceso, al menos de conformación de gabinete, fue un proceso que se basó principalmente en perfiles como primer criterio, y que si bien resguardó equilibrios, lo principal fue eso, que el presidente electo tomó la decisión, está dentro de sus atribuciones, y nosotros al menos como partidos políticos siempre lo tuvimos muy claro y también se las entregamos sin ningún tipo de presión, porque nos interesaba que el próximo gobierno respondiera a los objetivos, y creemos que para eso tenía que tener la libertad de decidir. En ese contexto, Convergencia Social alcanzó ministerios, también alcanzó subsecretarías. Nosotros estamos muy contentos y contentas de las personas que van a ocupar las próximas carteras, y de hecho nos parece que van a hacer una excelente gestión, y estamos trabajando también y apoyando para que así sea. Cuando te preguntaba si sentían algún otro tipo de responsabilidad, vuelvo un poco atrás en el tiempo cuando están juntando las firmas para el presidente Gabriel Boric. Hubo bastantes contradicciones desde la directiva del partido con el propio candidato. Me imagino que en el gobierno se ha conversado respecto de cómo tiene que actuar el partido para sostenerlo como partido del presidente, ¿no? Mire, la verdad es que contradicción yo diría que no. De hecho, no sé, hubo en algún momento, claro, diferencias de visiones, que eso es parte para nosotros de la política, y lo que siempre nos ha interesado es poder procesarla de la manera más saludable posible, y al menos nosotros creemos que eso se hizo. De hecho, no vemos una contradicción en el actuar, sino lecturas distintas que en su momento se pusieron sobre la mesa y se Que tomó fue un curso de... por lo menos el ejemplo más grande fue cuando si se iban juntos a las primarias con la centroizquierda, ¿no? Claro, de hecho me pareció que te referías a eso. Entonces, por lo Sí, sí. mismo, como fueron diferentes posiciones que en ese momento se encontraron, se dialogaron, se tomó una posición. Nosotros ahora entendemos que como partido de gobierno van a seguir existiendo diferencias, no con el presidente electo, sino que diferencias en general dentro de la coalición, y las diferencias políticas son parte de la actividad política en sí. Lo que sí creemos, y al menos nuestra disposición como partido es absoluta en esto, es que esas diferencias se procesen de buena manera, nosotros la podamos conversar y podamos llegar a acuerdos que nos permitan avanzar. Y esa siempre va a ser nuestra disposición. Claramente somos un partido joven, hemos crecido mucho durante los últimos años, y consideramos que estamos ya en un desafío que posiblemente es el mayor que nos ha tocado asumir durante en los últimos años, desde que fuimos creados como Convergencia Social, y por lo mismo estamos totalmente disponibles a contribuir con toda la responsabilidad a ese mismo desafío. No, el tema lo ponía porque más allá de las diferencias políticas que siempre van a existir en cualquier conglomerado, en cualquier gobierno, eso se vio más como una quitada de piso a quien era el candidato en ese momento. Nosotros, la verdad, en su momento no lo interpretamos de esa manera. Como te digo, lo vimos como una diferencia, lo conversamos también en esos términos con nuestro candidato Gabriel Boric en ese momento. Ahora él es el presidente electo, también tiene otras atribuciones y un mandato de la ciudadanía, y nosotros también lo entendemos de esa manera. La conformación de gobierno se hizo bajo esos mismos términos, y al menos para nosotros nos pareció una señal muy positiva las decisiones Okay. que se tomaron por su parte. Oye, en otro tema, Javiera, no sé si han detectado como partido o como conglomerado quizás dónde van a buscar o quién va a ser el partido puente de la oposición, o personeros en particular que hayan tenido un mayor acercamiento para tratar de hacer avanzar la agenda. Mira, la verdad es que personas en particular o partidos en particular en este momento no ha sido la forma de enfrentar, como digo, la búsqueda de apoyos dentro del Congreso, porque nosotros creemos que si bien tiene que existir un diálogo, que es algo que mencioné al principio, y esa también va a ser la voluntad tanto como partidos como la futura administración va a asumir, ese diálogo igual va a estar mediado por posiciones. Por posiciones, al menos nosotros tenemos una agenda y un programa como Prodignidad, también como futuro gobierno, y ese programa
para nosotros tiene que ser impulsado. Evidentemente que en cada uno de los proyectos de ley vamos a buscar todos los apoyos que sean necesarios, pero creemos que esa conversación no va a ser específica con un partido, van a ser con todos los partidos que en este caso se encuentran en el Congreso, e insisto también con otras actorías que también tienen interés y que deben participar dentro del debate público. Y hasta el momento no han tenido mayor acercamiento con uno que con otro, a nivel de contacto, a nivel de conversación, de café. O sea, insisto, como los acercamientos han sido en la línea de abrir los diálogos, de tener una actitud, en este caso como futura administración, más que a buscar un puente específico con alguna persona o con algún partido, porque creemos que va a ser bastante variable también en función de cada uno de los proyectos que se vayan discutiendo. Entonces, por lo mismo, el primer paso, que es el que estamos dando ahora, consiste principalmente en crear una lógica política de conversación que al menos para nosotros es fundamental los próximos años. Tú compartes la idea, Javiera. El gobierno ya ha dado luces de que una de sus primeras acciones parlamentarias a nivel de gobierno va a ser entrar con la reforma tributaria, porque al igual como sucedió con el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, es el sostén del programa, o sea, de ahí se sacan los recursos para poder avanzar en la agenda. Pero lo que le pasó a la expresidenta fue que en la oposición le trancó la pelota, se trancó la agenda y comienza un tipo de rodaje bastante complejo para el gobierno, donde trae muchas insatisfacciones, no se dejan de cumplir las expectativas. ¿Tú estás de acuerdo con entrar con la reforma tributaria y de ahí empezar a escalar para abajo? Sí, bueno, eso ha sido uno de los anuncios que se ha entregado efectivamente por el equipo de gobierno, que de hecho se está trabajando tanto por el futuro Ministerio de Hacienda como también, en este caso, la Secretaría General de la Presidencia. Yo, en este caso, considero que si bien ya hay una experiencia previa, como la que tú me mencionas, en la administración de la expresidenta Bachelet, al menos para nosotros es fundamental la recaudación por lo mismo que comentaba, que efectivamente viabiliza transformaciones que para nuestro partido y también para nuestra coalición son relevantes y modifican como las condiciones de vida de la población en lo concreto. Y por eso creemos que sí vale la pena avanzar en una reforma tributaria en los tiempos que ha establecido el mismo equipo de gobierno. La verdad es que por ese lado nosotros nos acoplamos y apoyamos la decisión que se ha tomado. Sí consideramos que evidentemente requiere un trabajo que ya se está haciendo de planificación y que cuando ya eso culmine se pueda también debatir de forma abierta cómo se va a realizar y ya los términos más específicos que va a conllevar la implementación de esa reforma. ¿Dónde crees tú que deberían estar puestos los acentos en el inicio del gobierno del presidente Boric, con todo el contexto que conocemos, con la minoría parlamentaria, con la difícil situación económica, con el tema de seguridad, de inmigración? ¿Cómo poner la impronta de este nuevo gobierno en el inicio? Bueno, además de los temas urgentes, que fue lo que conversamos al inicio de la entrevista, reactivación económica, crisis sanitaria, que son ineludibles dentro de una gestión que asume en este caso este año, un énfasis que también es relevante es hacerse cargo de el impacto que tuvo la pandemia en condiciones, por ejemplo, de vida laboral. Nosotros sabemos que hubo un retroceso dentro de los empleos formales y al menos a nosotros nos interesa recuperar ese retroceso que tuvimos y que de hecho impacta principalmente a las mujeres de nuestro país. Entonces ahí también hay uno de los acentos que nos parece sumamente relevante, también así lo ha comentado la futura ministra de la Mujer, y creemos que debiese ser una de las tareas que asuma el gobierno durante los primeros meses. Lo han expresado de la misma manera la futura administración. Oye, cambiando de tema, ¿se sienten como ustedes como Convergencia Social con sus nuevos compañeros de curso, por decirlo de alguna manera, con la centroizquierda, que de alguna manera los desplazan como centro de poder? Ahora es una base mucho más amplia, necesaria, así lo entendió siempre el presidente electo. Como tú bien dices, nosotros creemos que era necesario en el sentido de que las atribuciones, del presidente de a quien se incorpora al equipo son propias de él, pero nosotros siempre entendimos como Pro Dignidad y también como partido que era fundamental ampliar la base política y social del gobierno, no solamente restringirla a partidos, pero sí comprendemos que dentro de eso caben los partidos, principalmente los partidos de socialismo democrático, con cuales también se estableció un diálogo por parte del presidente electo, y también se generaron acuerdos, sobre todo en función del programa, que es lo que a nosotros más nos interesa, que se cumpla el programa bajo el cual fue electo el próximo presidente Gabriel Boric, y eso creemos que va en la senda correcta. Si las personas que se suman a la administración son personas que están comprometidas con ese programa, con esas propuestas, y por lo mismo la verdad es que nosotros no tenemos ninguna consideración en su incorporación. Lo entendemos bajo esa lógica, incluso lo celebramos porque comprendíamos y comprendemos
que era una necesidad para buscar la gobernabilidad y la amplitud que requiere, en este caso, el próximo gobierno. Pero nosotros también entendemos de que nos encontramos en otros espacios, por ejemplo, con los partidos socialismo democrático, yo decía, gobiernos locales, la misma convención constitucional. Hay otros espacios donde también participan los partidos y ahí, evidentemente, que estamos dialogando cuál va a ser el tipo de relación que vamos a establecer, pero eso es algo que todavía está en curso y que evidentemente nos interesa que lo podamos resolver durante las próximas semanas. Ahora, evidentemente no todos se sienten tan cómodos, considerando también que quedaron casi equiparados en representación. La verdad es que por nuestra parte no tenemos mayores reparos, en el sentido, como comentaba anteriormente, nosotros creemos que acá se consideraron principalmente perfiles y después, evidentemente, se evaluaron equilibrios políticos, pero lo principal que a nosotros nos interesa es la idoneidad de las personas para la cartera que van a ocupar, y al menos nosotros creemos que ese trabajo se hizo de una manera bastante rigurosa y que la conformación del gobierno respondió principalmente a esa intención. Dicho esto, la verdad es que por nuestra parte estamos bastante conformes con la conformación del gabinete, tanto por la representación que tenemos como Apruebo Dignidad, como también por la representación que asume Socialismo Democrático en las distintas carteras. Oye, ¿con qué ojos miran ustedes a la democracia cristiana y creen ustedes que habría que darles un trato especial a ellos, considerando que sus votos son muy importantes? Tienen 5 senadores, 8 diputados. En algún momento, cuando se hacía la matemática parlamentaria, se contaban con los votos de la democracia cristiana, solo se pensaba en cómo sumar los votos extras de la centroizquierda. Sí, en el caso de la democracia cristiana, bueno, nosotros entendemos que la democracia cristiana fue un partido que apoyó la campaña de Gabriel Boric, es un partido que se sumó y que contribuyó evidentemente al triunfo que tuvimos en el mes de diciembre, pero ellos mismos también establecieron desde un inicio que no querían ser parte de la futura administración, no querían ser parte del gobierno, y nosotros hemos sido muy respetuosos de esa declaración de intención que hasta ahora la verdad no se ha modificado. Eso no quiere decir que no tengamos un diálogo abierto con la democracia cristiana, y de hecho nosotros entendemos que como partido que apoyó, en este caso, la campaña, que fue parte también del triunfo que tuvimos, tiene que tener un canal de diálogo abierto. De hecho lo estamos trabajando de esa manera. Nos interesa evidentemente seguir avanzando y seguir trabajando con ellos, sobre todo en materia de Congreso, que es donde nos estamos encontrando principalmente. Javiera, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Súper, les agradezco también.